Hola, hola, mis queridísimos aventureros de corazones y mentes curiosas. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí en nuestro rincón favorito de YouTube. Espero que estén pasando un día genial, lleno de energía positiva y muchísima inspiración. Porque hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, secretos revelados y, sobre todo, en una historia que nos ha tenido a todos al borde del asiento. Si lo adivinaron, vamos a hablar de esos dos, de Can y de Met, y de esa noche secreta que tanto ha dado de qué hablar. Y no solo eso, también vamos a desglosar esa declaración que dejó a más de uno con la boca abierta, ¿verdad? Ah. Y claro. No podemos olvidarnos de esa frase que nos ha taladrado el corazón a todos, la extrañé tanto. Ya lo saben, aquí desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada suspiro, todo, absolutamente todo. Así que si eres como yo un adicto a las historias de amor épicas, de esas que te hacen suspirar y gritarle a la pantalla, este es tu lugar. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Te prometo que no te vas a arrepentir. Antes de que empiece el desfile de emociones, déjame invitarte a unirte a esta gran familia. Si aún no te has suscrito, corre, haz clic en ese botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras aventuras. Juntos vamos a explorar cada rincón de este universo mágico de Can y de Met. ¿Listos? Pues abróchense los cinturones, que esto va a despegar. Vamos a sumergirnos en esta historia que, seamos sinceros, nos ha robado el corazón a todos. Can y de Met. Dos nombres que juntos evocan una química explosiva, una conexión que traspasa la pantalla y que nos ha hecho creer en el poder del amor, ese amor que a veces es tan complicado como maravilloso. Hemos visto sus risas, sus miradas cómplices, sus silencios que decían más que 1000 palabras, pero también hemos sido testigos de sus desencuentros, de sus dudas, de ese tira y afloja que nos tenía con el corazón en un puño. Y en medio de todo este torbellino de emociones, surgió esa noche, una noche secreta, envuelta en misterio, de la que poco sabíamos pero que todos sospechábamos que marcaría un antes y un después. ¿Qué pasó realmente esa noche? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, las teorías han volado por los aires, desde encuentros casuales hasta confesiones bajo la luz de la luna. Lo que sí sabemos es que esa noche, sea lo que sea que haya pasado, dejó una huella imborrable en sus vidas y en las nuestras. ¿Por qué, seamos honestos, quién no se ha imaginado cómo habría sido esa noche para ellos? ¿Qué se dijeron? ¿Cómo se miraron? ¿Qué sintieron? Cada uno de nosotros ha creado su propia versión en su cabeza, alimentada por los pequeños detalles, las pistas que nos han ido dejando, las fotos robadas, los comentarios sutiles. Y luego llegó esa declaración, esa confesión que nos dejó sin aliento, que confirmó lo que muchos ya sospechábamos, pero que escucharlo de sus labios tuvo un impacto aún mayor. Una declaración que no solo hablaba de amor, sino de esa conexión profunda, esa complicidad que va más allá de lo que podemos entender. Una declaración que de alguna manera también nos hizo sentir que éramos parte de su historia, que habíamos estado ahí, observando, sintiendo, viviendo cada momento junto a ellos. Y como si todo esto no fuera suficiente, llegó esa frase, esas 3 palabras que nos tocaron el alma, la extrañé tanto. Una confesión sincera, vulnerable, que resonó en cada uno de nosotros, porque todos, en algún momento, hemos experimentado esa sensación de vacío, esa necesidad de tener cerca a esa persona especial. Esa frase, mis queridos amigos, no es solo una declaración de amor, es un grito del alma, una manifestación de la profundidad de sus sentimientos. Y es que Can y de Met no son solo personajes de una serie, son personas que nos han abierto su corazón, que nos han permitido ser testigos de su historia, con sus luces y sus sombras, con sus alegrías y sus tristezas. Y es precisamente esa autenticidad, esa transparencia, lo que nos ha conectado tanto con ellos. Pero, vamos a desglosar un poco más esta historia, ¿les parece? Hablemos de esa noche secreta. Sabemos que no fue una noche cualquiera, fue un punto de inflexión en la vida de Can y de Met. Se dice que fue una noche de conversaciones profundas, de miradas que lo decían todo y de silencios que hablaban más que 1000 palabras. Algunos dicen que fue una reconciliación, otros que fue un encuentro fortuito, pero lo que está claro es que esa noche dejó una huella imborrable en sus corazones. Quizás se dijeron cosas que necesitaban ser dichas, quizás se perdonaron errores del pasado, quizás simplemente se reconectaron a un nivel más profundo.
Lo que sí sabemos es que después de esa noche hubo un cambio, una chispa diferente en su relación. Y esa chispa no se encendió de la noche a la mañana, fue el resultado de un largo proceso, de un camino lleno de obstáculos, pero también de momentos de conexión que superaron cualquier adversidad. Porque, mis queridos amigos, el amor no es un camino de rosas, está lleno de espinas, de desafíos, de momentos de duda, pero también de instantes de felicidad plena, de conexión profunda, de complicidad que trasciende cualquier barrera. Y Cán y Demet nos han enseñado precisamente eso, que el amor es un viaje, un camino que se construye día a día, con pequeños detalles, con gestos de cariño, con miradas que lo dicen todo y con silencios que reconfortan el alma. Y luego llegó la declaración, esa confesión que todos estábamos esperando. Una declaración que, seamos sinceros, no fue una sorpresa total, pero que escucharla de sus propios labios tuvo un impacto increíble. Fue como si todas las piezas del puzzle encajaran, como si todas las dudas se disiparan y como si todos los sentimientos se hicieran tangibles. Una declaración que habló de amor, de admiración, de respeto, pero también de esa necesidad de estar juntos, de esa conexión que va más allá de lo físico. Y es que el amor, cuando es verdadero, no se puede ocultar, se manifiesta en cada gesto, en cada mirada, en cada sonrisa. Y esa declaración, mis queridos amigos, fue una prueba fehaciente de que el amor entre Cán y Demet es real, es sincero, es poderoso. Y luego, como guinda del pastel, llegó esa frase, la extrañé tanto. 3 palabras que resonaron en cada uno de nuestros corazones. 3 palabras que expresan la vulnerabilidad, la necesidad, el anhelo que sentía Cán por Demet. Una frase que nos hizo sentirnos identificados porque todos, en algún momento, hemos experimentado esa sensación de vacío, esa necesidad de tener cerca a esa persona especial. Y es que el amor, cuando es verdadero, no entiende de tiempos ni de distancias, siempre encuentra el camino de regreso, siempre resurge con más fuerza. Y esta frase, mis queridos amigos, es la prueba de que el amor entre Cán y Demet es un amor que perdura, que supera cualquier obstáculo, que resiste el paso del tiempo. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial la historia de Cán y Demet? ¿Qué es lo que nos ha cautivado de tal manera que seguimos hablando de ellos, analizándolos, diseccionándolos? Creo que en parte es su autenticidad. No son personajes perfectos, son personas con sus virtudes y sus defectos, con sus miedos y sus inseguridades, con sus alegrías y sus tristezas. Y precisamente esa imperfección, esa vulnerabilidad, es lo que nos conecta con ellos a un nivel más profundo. Nos vemos reflejados en sus errores, en sus dudas, en sus luchas y también en sus triunfos, en sus alegrías, en sus momentos de conexión. Y es que en el fondo todos buscamos lo mismo, amor, conexión, felicidad. Y al ver a Cán y Demet luchando por lo que quieren, por su amor, por su felicidad, nos sentimos inspirados, nos sentimos esperanzados. Porque su historia, aunque ficticia, es un espejo de nuestras propias vidas, de nuestros propios anhelos. Y esa noche secreta, esa declaración, esa frase de la extrañé tanto, son solo momentos claves en una historia mucho más grande, una historia que sigue escribiéndose día a día, con cada gesto, con cada mirada, con cada suspiro. Y nosotros como fieles espectadores seguimos ahí atentos a cada detalle, expectantes a cada nuevo capítulo, porque, seamos sinceros, la historia de Cán y Demet nos ha robado el corazón y ya forma parte de nuestras vidas. Y no podemos hablar de Cán y Demet sin mencionar su química, esa conexión que traspasa la pantalla, esa mirada que lo dice todo, esa sonrisa que ilumina cualquier lugar. Es una química que no se puede fingir, es una fuerza que los une y que nos hace creer en el poder del amor. Y es que a veces basta una mirada, un gesto, un roce de manos para que las chispas salten y el amor florezca. Y eso es precisamente lo que vemos en Cán y Demet, una conexión que va más allá de las palabras, una química que nos hace soñar con un amor así, un amor que lo supera todo, que resiste cualquier adversidad y que nos hace sentir vivos. Y es que el amor, mis queridos amigos, es una fuerza poderosa, capaz de transformar nuestras vidas, de hacernos sentir plenos y felices. Y Cán y Demet nos han enseñado a través de su historia, que el amor verdadero existe, que hay que luchar por él y que cuando lo encuentras, hay que aferrarse a él con todas tus fuerzas. Y la frase la extrañé tanto es el reflejo de esa conexión, de ese anhelo, de esa necesidad de estar juntos. Es una frase que nos ha llegado al alma porque nos hace sentir que no estamos solos, que todos hemos experimentado ese vacío, ese anhelo, esa necesidad de tener cerca a esa persona especial. Y es que el amor en todas sus formas es una fuerza que nos une, que nos conecta, que nos hace sentir parte de algo más grande.
Ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero invitarles a que reflexionen un poco sobre esta historia. ¿Qué es lo que más les ha impactado? ¿Qué han aprendido de Can y de Met? ¿Qué les ha hecho sentir esta historia? Creo que es importante detenernos un momento y analizar nuestras propias emociones, porque en el fondo, la historia de Can y de Met nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios amores, sobre nuestras propias búsquedas. Y es que a veces es necesario observar las experiencias de otros para entender mejor las nuestras propias. Y Can y de Met, a través de su historia, nos han regalado muchas lecciones, muchas reflexiones, muchas emociones. Nos han enseñado que el amor es un viaje, que hay que luchar por lo que queremos, que la conexión es fundamental, que la comunicación es clave, que el perdón es necesario y que la felicidad se construye día a día. Y esa noche secreta, esa declaración, esa frase de "la extrañé tanto", son solo pequeños capítulos de una historia mucho más grande, una historia que sigue escribiéndose y que seguirá inspirándonos por mucho tiempo. Y ahora sí, mis queridos amigos, llegamos al final de este viaje emocional, a la conclusión de esta aventura que nos ha llevado a explorar los recovecos más profundos de la historia de Can y de Met. Hemos hablado de esa noche secreta, de esa declaración que nos dejó sin aliento y de esa frase que nos tocó el alma, "la extrañé tanto". Hemos analizado cada detalle, cada mirada, cada suspiro, cada silencio. Y hemos llegado a la conclusión de que la historia de Can y de Met es mucho más que una simple serie de televisión, es un reflejo de nuestras propias vidas, de nuestros propios anhelos, de nuestras propias búsquedas. Nos han enseñado que el amor es un viaje, que hay que luchar por lo que queremos, que la conexión es fundamental, que la comunicación es clave, que el perdón es necesario y que la felicidad se construye día a día. Y como siempre, les agradezco infinitamente por acompañarme en esta aventura. Su apoyo, sus comentarios, su cariño, son el motor que impulsa este canal. Así que, de corazón, muchísimas gracias. Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les ha parecido este vídeo? ¿Qué les ha impactado más de la historia de Can y de Met? ¿Qué sienten ustedes al escuchar esa frase de "la extrañé tanto"? Su opinión es muy importante para mí, así que no se guarden nada, escriban todo lo que les venga a la cabeza. Y antes de despedirme, quiero hacerles una última petición. Si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este viaje emocional, les invito a darle un gran like, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Juntos vamos a seguir explorando este maravilloso mundo de las historias de amor, de las emociones intensas y de las conexiones profundas. Y recuerden, mis queridos amigos, que el amor es una fuerza poderosa, capaz de transformar nuestras vidas, de hacernos sentir plenos y felices. Así que no dejen de buscarlo, de luchar por él y de vivirlo con toda la intensidad de sus corazones. Y con esta reflexión, me despido de ustedes por hoy. Les mando un abrazo gigante cargado de energía positiva y muchísima inspiración. Hasta la próxima aventura, mis queridos aventureros. No olviden sonreír y soñar en grande.